palabra de Dios para hoy es el capítulo 4 de Efesios, versículos 22 al versículo 29. De hecho, esta sección abarca parte incluso del capítulo 5, donde el apóstol Pablo está dando consejos ya muy específicos a los hermanos. De veras que él tenía un gran interés pastoral en ellos. Él quería asegurarse que ellos iban a entender lo que les estaba proponiendo. Él quería que fueran hermanos maduros, que fueran hermanos firmes, estables, fuertes, y que fuera una iglesia sana doctrinalmente, pero también que presentaran un servicio fiel al Señor en gratitud a sus misericordias. Y es interesante ver la manera en que lo hace aquí en esta epístola. Esta epístola tiene sus pasajes paralelos también en la epístola a los Colosenses. Es muy parecida, en realidad son muy parecidas estas dos epístolas. Pero bueno, aparte de ser un buen pastor, el apóstol Pablo también era un excelente maestro. Como tal, primero él estipulaba el principio y luego lo explicaba, y lo hacía haciendo uso de ejemplos, haciendo uso de metáforas diferentes. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículos 1 al 3, les propone que anden en unidad. Y en los versículos 9 al 6 del mismo capítulo, les habla de las cosas que tenemos en común para andar en unidad. En este caso, en los versículos 17 al 21, les habló de la diferencia que hay entre el pagano que no conoce a Dios y el cristiano. Él les dice, miren, este es un pagano y este es un cristiano. Un pagano es una persona insensible que no le importa pecar, es una persona que es ignorante, es una persona que no tiene luz en su mente y es una persona que se atreve a cometer todo tipo de maldad, todo tipo de pecado. Pero el cristiano, debido a que es diferente y ya tiene luz en su mente, Dios ha iluminado su mente, es diferente. Él les hace ver que el no cristiano, debido a su ignorancia y dureza de corazón, comete todo tipo de maldad sin importarle. Y que por otro lado, el cristiano, teniendo al Señor Jesucristo como su ejemplo y habiendo sido enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, tiene temor y busca imitarle viviendo una vida santa, apartada del pecado. Bueno, pues deberíamos nosotros imitar a Pablo en nuestra manera de enseñar a aquellos que nos dedicamos a la enseñanza, a aquellos que nos dedicamos a la predicación. Deberíamos tomar en cuenta este principio de enseñanza. Estipular el principio y luego explicarlo y hacer uso de ejemplos para que la gente nos pueda entender. Ahora en los versículos 22 al 29 explica el principio de manera más específica, haciendo uso de ejemplos para ser entendido, como ya les decía. Él les anima a despojarse del viejo hombre y luego a ponerse el nuevo hombre. Ahora, primero, despójate del viejo hombre y luego vístete del nuevo hombre. Ustedes saben que en fin de año, ¿verdad? Hay personas que acostumbran a cambiar la ropa de sus armarios y pues piensan que deben iniciar el año con nueva ropa. Bueno, pues esto es algo parecido a lo que se hace aquí. Nosotros, cuando no conocíamos al Señor, teníamos
ropaje diferente de carnalidad, de pecado, de entrega a lo que a Dios no le agrada. Pero cuando llegamos al conocimiento del Señor Jesucristo, Él nos hace nacer de nuevo por obra de su Santo Espíritu. Entonces pues ya tenemos que cambiar ese ropaje, hay que cambiar la ropa del armario, hay que quitar la que ya no vamos a usar y que no debemos usar, no debemos intentar ponérnosla otra vez, sino deshacernos completamente de ella y luego ponernos el vestido nuevo, cambiar totalmente todos esos artículos que a Dios no le agradan en nuestra vida, en nuestro armario. Bueno, entonces les anima a despojarse del viejo hombre. Cuando hablamos de esto, esta es la naturaleza vieja. Hay muchas maneras, varias maneras en el Nuevo Testamento de referirse a lo mismo. Cuando hablamos de la naturaleza vieja o el pecado que permanece en nosotros, este pecado nos da mucho problema. Y yo quisiera animarles diciéndoles que solamente va a ser por un tiempecito después de haber conocido al Señor. Siento mucho decepcionarles, pero la vieja naturaleza, el pecado en nosotros, el viejo hombre, nos va a dar problema el resto de nuestra vida. De hecho, es el enemigo más fuerte que tenemos y está en nosotros. Aparte del mundo y Satanás, nuestro enemigo es la carne, es el yo, somos nosotros mismos. Y nos va a dar problema hasta que demos el último suspiro, hasta que exhalemos, vamos a tener problemas con este principio de maldad que hay en nosotros, que se llama pecado. Entonces, usted puede observar a la gente cuando se debilita físicamente, se enferma, hasta busca a los familiares, pide que los familiares lleguen para ponerse en paz con ellos y perdonar a los que les ofendieron y pedir perdón a los que a ellos han ofendido y bueno, pero sucede que la persona repentinamente empieza a tener mejoría, se compone, se sana y toda esa mansedumbre, toda esa humildad, de momento se desaparece, se va y vuelve otra vez a la carga. Hasta acostumbramos a decir, ya te grita, no, pues sí, ya me empieza a faltar el respeto otra vez. Bueno, entonces ya se sanó. Bueno, lo que pasa es que la carne vuelve otra vez a recuperar su terreno y vuelve otra vez a causar problemas al Hijo de Dios. Bueno, este viejo hombre, esta antigua naturaleza está viciado, dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 22, cuando dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta palabra viciado es la traducción de una palabra griega que significa que está arruinado, está depravado, está corrompido. ¿Qué se puede hacer por algo así? Algo que está podrido. ¿Qué puedes hacer con ello? No se puede hacer nada. Algo que ya se descompuso. Y es así como es lo que es el significado de esta palabra. Este viejo hombre, cuando habla aquí, despojaos del viejo hombre. Esa antigua manera de vivir era conforme a este principio de maldad en nosotros. Es una fuerza tremenda, está viciado, es engañoso y no hay nada que podamos hacer para mejorarlo. La carne no tiene esperanza, el yo en nosotros, el pecado en nosotros, no hay nada que podamos hacer por este viejo hombre. Está completamente arruinado, está depravado, está corrompido. Y tristemente
está en nosotros. En el día en que nacimos de nuevo por obra del Espíritu Santo, Dios no echó fuera de nosotros este pecado. Qué bueno fuera que lo hubiera hecho, pero no era parte de su plan. Y con esto vamos a luchar hasta el resto de nuestra vida. Esa es la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. El apóstol Pablo lo reconoce cuando dice allá en Romanos 7:14, dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora Pablo no está diciendo que él vive conforme a los principios de la carne, que está entregado por allí a algún pecado secreto que no puede dominar. Hay personas que así razonan en el cristianismo. Les hablaba el otro día de esa doctrina nueva del cristiano carnal y el cristiano espiritual, siendo el cristiano carnal alguien que ya conoce a Cristo porque ya lo aceptó, pero jamás puede deshacerse del dominio del pecado. Y pues pobre, no puede hacer otra cosa, es dominado por sus vicios, ya cree en Cristo, pero pues todavía fuma, todavía se droga de vez en cuando, fornica, adultera y dice malas palabras también. ¿Ha usted escuchado cristianos mal hablados? Dicen cada grosería y dicen que son cristianos. Pero yo les digo que esta clase de monstruo debe quedarse en la Laguna Verde, porque no existe. En el cristianismo no existe tal deformidad. O eres carnal o eres espiritual. Entonces hay personas que piensan que está bien así y luego se agarran de Pablo cuando dice Pablo: es que yo soy carnal, vendido al pecado y por eso hago lo que hago. No. Pablo no era un descarado. Pablo lo que está reconociendo es que tiene la misma lucha que ustedes y yo tenemos. Él tenía la misma lucha y al final va a decir: miserable de mí, ¿quién me va a librar de este hombre de muerte? Se habla de una tribu por ahí cerca de Tarso, donde parece ser que cuando alguien asesinaba a una persona, el castigo era atar frente a frente a esa persona con el que había asesinado al muerto. Se lo ataban al asesino con cuerdas, lo sujetaban muy bien frente a frente. Ese era su castigo, para que cuando el cuerpo del muerto entrara en estado de descomposición, contaminara al asesino, lo infectara y finalmente el mismo muerto asesinara, quitara la vida al que lo había asesinado. Una cosa terrible. Y es probable que Pablo estuviera pensando en esto cuando él dijo: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Esto no va a ser posible. Pablo mismo lo reconoce. Y el pecado está amarrado a él. Si no tiene cuidado, el pecado lo podía matar. Pero bueno, gracias sean dadas a Dios que Él nos da la victoria y Él nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Basta con agarrarnos de Él. Basta con sujetarnos al Señor. Hay que buscarle continuamente y espero que el estar compartiéndoles la palabra del Señor en esta mañana también les anime a ustedes a hacerlo. Bueno, Pablo entonces dice: yo soy carnal, vendido al pecado. El mandamiento es santo, justo, bueno, pero miren yo, ¿cómo puedo escapar de esto? Y se sentía mal por eso. ¿Qué podía hacer por esto? Nada más que confiar en el Señor, agarrarse del Señor. El pecado, dijo Matthew Henry, el pecado en el alma corrompe todas las facultades. Y si no la mortificamos, cada día solo empeora y finalmente tiende a la destrucción. Dice, palabras tan sabias del hermano Matthew Henry. Para mí y para muchos intérpretes de la palabra, muchos predicadores, este comentario que hizo el hermano Matthew Henry
se considera como el rey de los comentarios. Da esta envidia ver cuántas frases hermosas tiene este hombre en su comentario. Claro, hay que leer mucho. En alguna ocasión presté uno de los tomos de Matthew Henry a un hermano allá en la frontera, cuando estuve un año sirviéndole al Señor allá en Texas. Y recuerdo que a unos cuantos días me regresó mi comentario el hermano. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Lo disfrutaste? No, hermano, dice, ¿para qué leer tanto? Me dice, no tiene caso leer tanto. Y digo, bueno, sí, yo sé que es una responsabilidad leer, es un esfuerzo leer libros tan grandes y tener que sacar una pepita de vez en cuando, pero es muy bueno cuando sacamos enseñanzas de estos hombres. Lo que pasaba es que le daba flojera leer, ese era su problema. Hay personas que son muy flojas para leer, no tienen hábito para hacerlo y fácilmente se fastidian cuando se les da un libro. Pero, hermanos, qué cosas tan hermosas aprendemos de estas personas. Y él dijo, el pecado en el alma corrompe todas las facultades y si no la mortificamos, si no mortificamos ese pecado, cada día solo empeora y finalmente tiende a la destrucción. No hay que dar una sola oportunidad al viejo hombre para que tome el control en nosotros. Debemos mortificar ese pecado día a día. Ahora, nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, pero el apóstol Pablo nos da la clave en el capítulo 8 de Romanos. Él nos dice que si por el Espíritu hacemos esto, mortificamos estas obras de la carne, viviremos. ¿Qué es al fin y al cabo lo que nos va a dar el poder? Dice el apóstol Pablo que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, el Espíritu Santo, cuando nosotros entregamos todo a Él, le entregamos el control, Él es el que se encarga y nos da la victoria. Entonces, si por el Espíritu nosotros mortificamos el pecado, tenemos la victoria, hermanos. Solamente tenemos que hacer una oración y pedir su ayuda. Señor, mira, estoy ahorita pasando por una tentación, ayúdame. Ese tipo de oraciones Dios las contesta inmediatamente. Él nos espera porque Él ve a su hijo en necesidad urgente de ayuda y Dios se la va a dar. Entonces, hagamos oraciones cortas como esta. Señor, ayúdame. Estoy en peligro, Señor, y necesito tu ayuda. No podemos nosotros, por nosotros mismos, matar el pecado, mortificarlo por nosotros mismos, porque tendríamos que permanecer vivos para seguirlo matando. La cosa es tener que morir. Es que tenemos que entregarnos completamente a su dominio, a su control, y Él nos va a ayudar. Entonces no hay que dar ni una sola oportunidad al viejo hombre, al pecado, para que tome el control en nosotros, y hay que mortificarlo día con día. ¿Ya ve usted? No puede usted decir, ya el domingo fui a la iglesia, cuando se trataba de ir, de hacer reuniones de manera presencial. Ya fui a la iglesia, ya me recargué mis baterías, ya estoy listo para enfrentar la semana. No, mi querido hermano. No se trata de actuar como si tuvieras una batería. Tienes que estar conectado continuamente a la fuente de poder.
Y esto lo tenemos que hacer, mis amados hermanos, día con día. Porque el pecado no duerme en nosotros, ni el diablo tampoco. Debemos tener mucho cuidado. A eso se debe que la vida del cristiano es una vida de disciplina. Es como si estuvieras en el ejército, en la milicia. Tienes que levantarte a buena hora, tienes que sacudirte el sueño, toda la pesadez. Tienes que ser disciplinado. ¿Cómo te vas a poder levantar temprano a buscar el rostro del Señor si te pasas divirtiéndote hasta las 2, 3 de la mañana? Es una falta de responsabilidad. Obvio que no te vas a poder levantar a buena hora. Y si te levantas vas a estar ahí todo con sueño, dormido, no vas a poder concentrarte en lo que debes concentrarte. Entonces, hermanos, pues ahí tenemos que es nuestra gran responsabilidad buscar el rostro del Señor, buscar el alimento, estar conectados continuamente a esa fuente de poder para no permitir que el pecado vuelva a tomar ese terreno que antes tenía en nuestra vida, en nuestro corazón. Debemos ser renovados también en el espíritu de nuestra mente. La mente, John MacArthur, la mente es el centro de nuestro pensamiento. La mente es nuestro centro de creer, de motivo y de acción. Y cuando nos convertimos, Dios nos da una capacidad moral y espiritual que fuera de Cristo no se puede lograr. Dios nos da una capacidad tremenda. Ya una vez que conocemos al Señor, ya el Señor nos capacita. Y si hacemos nuestra parte, esforzándonos, disciplinándonos, buscando la palabra de Dios, buscando al Señor en oración, nutriendo nuestra mente. Como en palabras de Pedro, ceñid pues los lomos de vuestro entendimiento. Eso tiene que ver con la mente. Debes meter cosas saludables, debes meter cosas buenas, porque si metes cosas sucias, si tú metes suciedad, lo que va a salir es suciedad. Pero si tú metes cosas buenas a tu mente, vas a ser un cristiano firme, maduro, triunfante. No vas a ser de esos cristianos llorones, chocosos, quejosos, que todo el tiempo están con el ay y todo el tiempo están desesperados. Bueno, pero un cristiano maduro es estable y hace su parte. Ahora, tenemos aquí un llamado a la voluntad, y esto sucede seguido en la palabra de Dios. El llamado aquí es despójate del viejo hombre, deshazte del viejo hombre. Ese es un llamado a la voluntad. Ahora ya podemos hacerlo. Sin Cristo, ¿qué podemos hacer? El hombre está totalmente corrompido y aún su voluntad ha caído y se ha destrozado también. Y el hombre, la única voluntad que tiene es para pecar, es para desobedecer a Dios. Si se trata de un hombre caído, de alguien que no conoce al Señor, su voluntad solamente la va a usar para lo que no es correcto. Si tú le hablas de Dios, yo no quiero oír nada de eso. Le hablas del Evangelio, no me interesa, no me molestes. Pero cuando la persona ha sido regenerada, ahora el Espíritu Santo estará restaurando la imagen de Dios en esa persona, y esa persona empezará a razonar de manera diferente y ya tendrá capacidad en su voluntad de responder a Dios positivamente a sus demandas. Entonces tenemos ejemplos como este. Es un llamado a la voluntad. Regresando a nuestra epístola en Efesios, en el capítulo 4, él dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre.
en el versículo 24, en el versículo 22, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre. Más adelante, de manera más específica, les va a decir cosas diferentes, va a pedir más cosas. Va a presentar aquí una serie de situaciones en las que el cristiano debe tener mucho cuidado. Y en todos hay un llamado a hacer uso de la voluntad. Oiga cómo el apóstol Pablo habla a su hijo espiritual Timoteo. Él le dice: hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Bueno, cuando hablamos de la gracia, normalmente pensamos que nosotros debemos ser totalmente inactivos, vaya. Que no debemos movernos, que no debemos hacer nada, porque Dios va a hacer todo, a nosotros no nos toca nada, todo lo va a hacer el Señor. Bueno, es obvio que cuando hablamos de la gracia, hablamos de todo lo que Dios hace a favor de nosotros, sin que nosotros nos lo ganemos. Pero cuando Dios trabaja, cuando la gracia de Dios trabaja en nosotros, también nosotros nos esforzamos por gozar de todos sus beneficios. ¿Quieres una vida cristiana triunfante? Vas a tener que disciplinarte. Como dijo Arthur Pink, jamás te bendecirá Dios si no te esfuerzas, porque Dios jamás bendice a un hijo flojo. Todos queremos que, como suena en los cuentos de Walt Disney o en esas historietas donde suceden cosas tremendas, que sucedan de momento, así milagrosamente todo pase. No, hermanos, la vida cristiana madura es el resultado de todo un proceso. Vas a tener muchas vivencias y en muchas de esas vas a pasar por cosas muy difíciles por donde Dios te va a atravesar. Y tendrás que irte agarrando del Señor, tendrás que ir sopesando cada problema, cada prueba, cada dificultad, agarrándote de la gracia de Dios. Y vas a crecer y Dios te va a formar, va a forjar en ti el carácter de Cristo. ¿Cómo llegarás a ser una persona madura, una persona que entienda a los demás, una persona que soporte los problemas, las pruebas, una persona que enfrente las dificultades sin miedo y que tenga paz, tenga gozo en medio de las tormentas y pueda ser de ánimo a otros, y que cuando le ofendan no se tome tan en serio las ofensas y perdone y sea misericordioso? ¿Cómo puede un cristiano llegar a tal grado de madurez? Es participando continuamente Él con la gracia de Dios. Hijo mío, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo tenía que hacer su parte. Y si usted y yo no hacemos la nuestra, créame que no vamos a crecer, no lo vamos a lograr. Vamos a ser los mismos niños berrinchudos de siempre, inestables, azotados por las ondas de ideas y de corrientes doctrinales diferentes, y vamos a ser llevados para acá y para allá. Pero un hijo estable es el que está aferrado a la roca de los siglos, que no se mueve por nada, por fuertes que estén las olas, fuertes que estén los vientos, no se mueve. Y cuando estamos aferrados al Señor Jesucristo, nada nos puede pasar. Vamos a seguir adelante, hermanos. Entonces aprovechemos la situación que estamos viviendo ahora como una prueba del Señor para confiar en Él y también dar esperanza a otros. Entonces ahora Pablo va a ser mucho más específico aquí, usando metáforas para que le entendieran. El nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad.
El nuevo yo o el nuevo hombre es creado a semejanza de Dios. La justicia tiene que ver entonces aquí con nuestro tratar con el hombre. Y lo que es la santidad tiene que ver con nuestro tratar con Dios. Bueno, ahora vamos a ver aquí los consejos específicos y no vamos a poder ir por todos, ¿verdad? Pero en estos pocos minutos vamos a considerar algunos de ellos nada más y vamos a dejar esto en continuará, ¿verdad? Porque es un pasaje algo largo. Y no debemos desperdiciar la palabra de Dios, medio comentarla y dejarla allí. Vamos a tratar de sacarle todo el provecho posible para bendecir nuestra vida en Cristo, nuestra vida espiritual. Y lo primero que dice Pablo es desechar la mentira. ¿Verdad? Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice Pablo, habla la verdad, desecha la mentira. Y cuántas veces nuestros hermanos vienen y se sienten un poco inquietos por nuestras actitudes hacia ellos y no decimos la verdad, escondemos la verdad. Tenemos que hablar verdad. En toda forma que se presente la oportunidad para mentir, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, a Dios no le agrada. Dios es un Dios de verdad. Y nosotros, sus hijos, debemos ser verdaderos, sobre todo los unos para con los otros. Los hermanos deben tener confianza para acercarse a nosotros. Y luego dice algo muy curioso, airaos, pero no pequéis. Bueno, cuando hablamos de la ira es algo que va más allá del enojo ya, ¿verdad? Pero hay ocasión, es correcto en ocasiones enojarse, por supuesto que sí. A nosotros nos debe molestar toda la injusticia que vemos en el mundo y nos debe molestar también las actitudes incorrectas que hay en personas dentro de la obra. Sin embargo, Pablo nos hace ver que cuando tenemos problema en el corazón con alguien debemos tener cuidado de no guardar ese enojo allí en el corazón. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermano, porque eso te va a lastimar espiritualmente. Si llegas a tener desencuentros con la gente, especialmente con los hermanos, o en tu vida matrimonial, bueno, pues arréglalo a tiempo. Pablo usa una expresión aquí muy curiosa, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que pase un día más antes que oscurezca, arregla el problema. Habla verdad, di la verdad, di lo que está sintiendo tu corazón y busca la reconciliación con aquella persona que está mal, que te trató mal, que actuó mal para contigo. Por eso Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. La palabra de Dios dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Normalmente cuando nos enojamos porque alguien interfiere en nuestros derechos. Cuando alguien atropella lo que nosotros creemos que son nuestros derechos, es normalmente la razón por qué nos enojamos. Tenemos razón para enojarnos, incluso para con nosotros mismos, si es que no hacemos cabalmente la voluntad de Dios. Tenemos derecho de enojarnos con otros cuando agreden la gloria de Dios, cuando actúan de manera incorrecta y ofenden al Señor, y cuando vemos tanta injusticia en este mundo. Tenemos derecho de hacerlo, pero cuidado cuando es porque alguien atropella nuestros derechos. Y luego una frase más, ni deis lugar al diablo. ¿Cuál es la mejor manera de dar lugar al diablo? Pues dando lugar al enojo.
sin razón, dando lugar al pleito, dando lugar a las palabras zahirientes. Cuidado, porque el enemigo solamente quiere una pequeña oportunidad y cuando la tenga la va a tomar para fastidiar, para arruinar nuestra vida espiritual y, de ser posible, sacarnos de comisión. Ese es el interés del enemigo. Él no quiere que tú y yo seamos cristianos productivos, industriosos en la obra de Dios. A él le da coraje que tú le sirvas al Señor, que tú le ames. Lo que él más desea en su corazón es que tú y yo nos alejemos del Señor y no hagamos caso a su palabra. Por eso dice, no deis lugar al diablo. ¿Y cuántas personas dan lugar al diablo? De veras. Llega una persona trayendo un chisme y el otro hasta le saca más. A ver, dime, en lugar de decir, no, mira, pues a mí no me lo digas porque me comprometes. ¿Ya hablaste con esa persona? Lo primero que debemos decir. ¿Ya hablaste con esa persona? En una ocasión decía un pastor, el hermano Chuy, decía que alguien le llegó con un chisme diciéndole algo y él dijo, ok, te doy 24 horas para que hables con esa persona, porque si no se lo dices, se lo voy a decir yo, que tú me lo dijiste a mí. Bueno, qué manera de echar agua sobre la luz, sobre el fuego, ¿verdad? Yo creo que es lo que debemos hacer. Tener mucho cuidado cuando alguien llega y nos trae cosas de otros que no nos constan a nosotros. A veces ni siquiera consta la persona que te trae el recado. Bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Es que me lo dijeron. No. Una cosa es eso y otra cosa que digas, pues yo lo vi. Ahora sí lo viste. La palabra de Dios te da autoridad de hablar con él, no ir luego a decírselo a alguien. ¿Qué dice el Señor? Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Eso es lo que dice la palabra del Señor Jesús, así dice. Si no te hace caso, lleva testigos, y si no hace caso a los testigos contigo, pues entonces ve y díselo a la iglesia. Pero qué triste es que hay personas que sirven como estopa en las manos de Satanás para que causen gran fuego, un terrible fuego en la iglesia. Tengamos mucho cuidado con ello, no demos lugar al diablo. Y luego dice, el que hurtaba, no hurte más. Es muy curioso cómo trata el apóstol Pablo esto del robo. No se da muy seguido en nuestras iglesias, pero sí se llega a dar, se llega a dar este problema. ¿Y qué pasa con una persona que roba? Normalmente pues busca que se le faciliten las cosas, no dándose cuenta que se está metiendo en un terrible problema con Dios. El que roba a veces no siempre roba porque tenga también tanta necesidad, sino porque es un vicio, es un hábito el robar. Y en muchos, en la mayoría, es porque no están de acuerdo en cómo Dios ha repartido las cosas. Dios soberanamente ha repartido a cada quien como Él ha querido, como Él quiere. A unos los hace vivir en la opulencia material, a otros en clase media, a otros en la pobreza y a otros en extrema pobreza. Y si eso va con el plan de Dios, ¿qué derecho tengo yo de intervenir y decir, Dios, yo no estoy de acuerdo con eso? Ahora, nosotros trabajamos y somos responsables en lo que concierne a nuestra vida, la vida de nuestras familias y todo lo demás, pero eso no quiere decir que vamos a esforzarnos al grado de que me voy a hacer rico porque no tenga yo ninguna preocupación en la vida. No es siempre ese el plan de Dios. Dios a cada quien le ha repartido como Él ha querido y le ha dado la capacidad de hacer dinero también como Él ha querido. Hay personas que parece que todo lo que tocan se vuelve oro, son prósperos y encuentran maneras de alcanzar prosperidad. Como hay personas que por más que se esfuercen en la vida, jamás podrán pasar de un nivel
porque Dios estableció que hasta ese nivel de prosperidad va a llegar. Pero sí es un consejo muy claro aquí del apóstol Pablo, que todo cristiano debe trabajar. Pablo tuvo que amonestar a hermanos en Tesalónica y decirles: hermanos, de plano, el que no trabaja no tiene derecho a comer. Y había hermanos que andaban ofreciéndose como candidatos para trabajar de tiempo completo en las iglesias, pero no era porque tuvieran llamamiento del Señor para hacerlo, era porque querían vivir de las iglesias. Y ay, Señor, pues cuántas personas hay así hoy día. No van con la actitud de que voy a ser de bendición y voy a dar, no, voy a ver qué saco. Porque allí en esos lugares hay buenas personas y son dadivosas y a mí me pueden ayudar. ¿Y cuántos han llegado así? Bueno, es que yo vine aquí porque me dijeron que aquí ayudan. No somos un centro de beneficencia pública. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y claro está, nos gusta ser de bendición a la gente, sobre todo a nuestros hermanos, pero eso se debe hacer conforme a las reglas establecidas en la palabra de Dios. Muchas veces nos convertimos en una Madre Teresa de Calcuta, queremos convertirnos en una Madre Teresa de Calcuta nada más, sin pensar, sin razonar bíblicamente. ¿Saben qué dice aquí el apóstol Pablo? Que en lugar de robar, en lugar de hurtar, el cristiano debe trabajar para proveer para sus necesidades, y no solamente para él, sino para ayudar también a los más necesitados. Fíjense que los dineros que Dios nos da no son solamente para beneficio nuestro, sino también para ayudar a los que menos tienen. Bueno, y ya para terminar, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Qué tremendo es esto. Les decía hace unos minutos, ¿ha usted escuchado a cristianos mal hablados, groseros, que hacen uso del lenguaje soez, del lenguaje sucio? ¿Ha usted escuchado personas así dentro del seno de la iglesia? Pues yo sí, he escuchado a muchos, y a veces hasta se sorprenden. Oye, ¿a poco es pecado decir esa palabra, hermano? Hermano, estás hablando como perico arrabalero. Ese lenguaje déjalo para personas que no tienen conocimiento de Dios, que no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Porque mira lo que dice la palabra de Dios aquí: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. La traducción del término griego aquí en el Nuevo Testamento es algo que es insalubre. ¿Qué es algo insalubre? Bueno, pues es algo que está corrompido, que está podrido. Es una excelente traducción la que tenemos aquí en nuestra Biblia, versión 60. Cuando dice ninguna palabra corrompida, lo que quiere decir es ninguna palabra podrida, ninguna palabra descompuesta. Es como la fruta. ¿Ha pasado usted alguna vez por un campo de col que se echó a perder la col y la aventaron ahí nada más? Esto lo experimenté muchas veces cuando viví en Sur de Texas. Hay unos campos enormes así de col, algunos dicen repollo, y cuando no se daba bien la cosecha, o lo que quedaba de allí lo aventaban los campesinos ahí a la orilla del terreno, y cuando eso se descomponía, se podría, es uno de los olores más intensos. Es algo que te produce náuseas, es terriblemente fuerte ese aroma. Entonces, ¿sabe usted? A veces decimos, hay esa persona que sucia tiene la boca. Bueno, pues es por su manera de hablar. Salen palabras podridas de su boca. Pero eso no solamente tiene que ver con palabras soeces, sucias, que salen de la boca, pero es el hablar con el propósito de
provocar lascivias y pasiones en otros. Esa es una manera de decirlo también. A veces hay personas que, aunque no digan una palabra abiertamente, una palabra sucia, su manera de comunicar lo que traen en su mente y en su corazón sí es sucio. Porque la intención es animar a las otras personas a hacer cosas incorrectas. Es a no aceptar a alguien, es a sentir enojo contra alguien, es a tener resentimientos contra alguien, es a ya evitar a alguien, es denigrar a alguien. Ya la intención es completamente sucia. Ahora, ¿por qué salen cosas así de nuestra boca? El Señor Jesús contesta a esta pregunta de una manera muy clara. Él dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que se empieza a quejar contigo de fulanito de tal, una persona que se empieza a quejar contigo del pastor, y no lo digo por mí, yo no debo ser objeto de tanto esmero y adoración, mucho menos, pero cuando alguien te empieza a insinuar o a decir cosas de otros, ten mucho cuidado, porque esta persona lo que va a intentar es despertar pasiones incorrectas en ti, te va a contaminar con su pudredumbre. ¿Por qué? Porque esas cosas las trae en su corazón. ¿Y de qué va a hablar su boca? De la abundancia que hay en el corazón. Bueno, continuemos con este tema para el próximo miércoles. Bueno, ya es viernes, hermanos. Ya llegó el momento de abrir un poco la válvula y sacar un poco de presión. Amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Ha sido un honor servir al Señor Jesucristo de esta manera esta semana, enviándoles estos devocionales. Espero que les sean